Bienvenidos, igual a todos los que están conectados con el Zoom. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Sonia, amén, y sus amigos, amén, bienvenidos, el Señor los bendiga, gracias por visitarnos, amén. Y a cada uno de ustedes, amén, los amamos. Solo yo les pido que, ¿saben qué? Despojémonos de toda teología y solo con un corazón como un niño. Dice, dejad que los niños vengan a mí. Con la sinceridad de un niño, dejemos que el Padre nos hable. Él nos va a mostrar cómo está nuestra condición. No un hombre, no una persona, aún ni nosotros mismos sabemos cómo estamos. A veces nos engañamos nosotros mismos. Pero cuando venimos con corazón sencillo y humilde delante de Él nos habla. Él nos dice, hijo, hija, esta es tu condición y esto quiero para ti. Nada más, nada más. Yo no estoy aquí porque lo sé todo, igual que ustedes estoy aprendiendo. Estoy en la lucha para entregarme a Él y que Él pueda hacer lo que le plazca con mi vida. Y ese es el propósito de cada hijo de Dios. La prédica de hoy se llama El velo rasgado. Ustedes sabían que en el Antiguo Testamento el tabernáculo estaba dividido en 3 partes, ¿no ve? Así como nuestro ser, wow, está dividido. No me importa, no se preocupen. Todo está bien. Fríamente calculado por el Señor. Amén. Estaba dividido en, así como nuestro ser también, espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu, hemos compartido la vez pasada, nos comunicamos con Dios a través de nuestro espíritu. Con nuestra alma, a veces hay del espíritu, a veces hay de lo espiritual y a veces está la carne también metida por medio. Y nuestro cuerpo que no ha sido redimido, pero es influenciado o por el Espíritu Santo o por la carne. Eso hemos dicho, van a disculpar. Yo no sé si es del Espíritu Santo, el fuego del Espíritu, o es que estoy muy abrigado. Amén. El velo rasgado se llama. Como decíamos, el tabernáculo está dividido en el atrio, el lugar santo y el santísimo. Entre el lugar santo y el santísimo había un velo, una cortina espesa que dividía el lugar santo del santísimo. Y el pecador solo podía entrar hasta el lugar santo, primero al atrio, luego al lugar santo, y no podía entrar al lugar santísimo donde estaba la manifestación visible de la gloria de Dios. Ahí se daba. Y cuando murió Cristo en la cruz, ese velo, esa cortina fue rasgada, así, de arriba abajo. ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos de Dios, podamos entrar libremente a su presencia. Antes, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a la presencia de Dios. Y él representaba a todo el pueblo, el sumo sacerdote. Y si no era acepto su sacrificio, moría, entraba con una soga, hemos dicho, ¿no? Y con campanas. Entraba con un incienso, digamos. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios no pueda ver la carne del sumo sacerdote. Y si no era acepto el sacrificio, lo sacaban arrastrado muerto. Pero con el sacrificio de Cristo ahora tenemos libre
acceso. Tal como estamos, con arrepentimiento en nuestro corazón, venimos y le decimos, Padre, Abba Padre, aquí estoy, háblame. Antes no había eso. Esa es la libertad que nos ha dado Cristo Jesús. A ver, veamos Hebreos, el libro de Hebreos, por favor. 10:19. Hebreos 10:19. ¿Ven? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, por la sangre de Jesucristo. Teniendo libertad para entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo Jesús. Nosotros podemos decir, yo entro a la presencia de Dios. Sí, cuando oramos venimos a la presencia de Dios libremente. Pero ¿realmente hay cercanía con Dios en nuestras vidas? ¿Tenemos cercanía? ¿Podemos hablar así cara a cara con Él? ¿O eso está bien como un libro, como una revista, es una utopía, no sé? Pero eso no es real. La palabra dice, acercaos a mí para que yo me acerque a ustedes. O así como Moisés, Dios le dice enojado con el pueblo por incrédulo, por chismosos y todo eso. Y le dice, mi presencia no va a ir con ustedes por desobedientes. Y Moisés interviene y le dice, por favor, Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos dejes salir adelante. No nos dejes salir adelante. Y eso no es solamente para el Antiguo Testamento, sino para todo tiempo. Acercaos a mí y yo me acercaré a ustedes. Tenemos comunión con Dios como debe ser. Entramos al lugar santísimo y hablamos con Dios. Jesús ha venido a restaurar lo que se había perdido, ¿no es cierto? En el huerto del Edén que hacían Adán y Eva antes de la caída. Tenían comunión con Dios. Dice que venía en el frescor del día y Dios a Adán y a Eva y caminaban, dice, y le contaba todos sus planes, sus sueños. Esa es comunión. Y eso ha venido a restaurar el Señor. Yo la otra noche ha sido una lucha toda la noche, Señor. Le decía, yo quiero tu presencia, anhelo tu presencia, Señor. Por algo tú estás moviendo, estás hablando todo esto, Señor. Si tu presencia realmente, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve vivir, Señor, si no puedo conocerte, si no puedo verte, Señor? ¿Para qué? ¿Para qué todo eso? Eso no está reservado solo para algunos super espirituales, los supermanes espirituales, para todos sus hijos, Señor. Sé que no soy merecedor, Señor. Sé que fallo, Señor, pero tu gracia, Señor, tu sacrificio, Señor, me dice que puedo entrar al trono confiadamente, al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. O así como Pablo, Señor, a ver si logro asir aquello por el cual he sido asido, Señor. Todo lo considero por basura. ¿Para qué? Para hallar a Cristo. ¿Experimentamos todo eso o es solamente un enunciado nada más? Y el Señor no nos ha llamado a eso. Él desea mostrarnos cosas secretas, cosas profundas a nosotros, a sus hijos, a todos. Pero nosotros como que lo tenemos solo como teoría y Él quiere que vivamos la realidad de su palabra. Nada más. Así que, hermanos, eso está a todos los hijos de Dios, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo.
Hay una canción antigua, me acuerdo, Añadas, que decía, llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre, tengo sed. Así como David decía, como el siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo hambre, tengo sed del Dios vivo. Saben que yo no sé ni lo que me pasa. Esto no es programado, no es un show, pero anhelo. Si está en su palabra, yo anhelo. Y el Señor me ha vuelto un llorón. Y es bueno. Es bueno. ¿Puedes poner la canción, por favor? Un pedacito, vamos a ver. Señor, llévame a tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, limpiame. Señor, llévame a tus atrios. Señor, llévame a tus atrios. Pásame la muchedumbre. Hay muchos en el pueblo de Dios que se contentan con cumplir un rito, una costumbre. Ay, como el catolicismo, tengo que ir a la iglesia y ya cumplo y pum. No es así. Nos congregamos, ¿para qué? Porque su presencia está en medio de la alabanza de su pueblo. Su presencia. Hay muchos que vienen por cumplir una costumbre, pero no debe ser esa nuestra motivación, debe ser para tener un encuentro con Él. Si bien podemos tener en nuestra casa también, pero como congregación un encuentro con Él. Esto no es un sueño, no es una utopía, es algo real. Señor, llévame a tu presencia, al lugar santísimo, que ahora tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. Uno de los padres de la iglesia, llamado unos le dicen San Agustín, otros Agustín. Era un hombre que tenía tal comunión con Dios. Mira lo que escribió, mira lo que dijo. Dice, Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestros corazones no descansarán tranquilos hasta que descansen en ti. Señor, tú nos hiciste para ti, y nuestros corazones no descansarán tranquilos hasta que descansen en ti. ¿Por qué hay insatisfacción en nuestras vidas? Buscamos cosas,
Como dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Buscamos placer, buscamos éxito, buscamos tantas cosas y decimos, cuando tenga eso voy a ser feliz. Cuando tenga el otro voy a ser feliz. Cuando tenga el otro voy a ser feliz. Cuando me case con esa persona voy a ser feliz. La samaritana, ¿con cuánto se casó? Con 5. Y con el que vivía ya se cansó de casarse y ya no era su marido. Hasta que encontró a Jesús, encontró la presencia, dice, 5 maridos has tenido y con el que vives ahora no es tu marido. Yo soy el agua de vida, le dice. Solo en mí vas a encontrar satisfacción a tu sed, a tu hambre. Y ese es nuestro problema. Andamos afanados en tantas cosas, en placer, en fama, tantas cosas que no satisfacen. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo para Él. Y nuestros corazones solo van a encontrar satisfacción en Él y en ninguna otra cosa. Isaías 55, 1 al 3. Isaías 55 del 1 al 3. A todos los sedientos, eso nos habla a nosotros. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es como algo figurativo aquí, su presencia. El 2, por favor. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma, encontrará satisfacción vuestra alma. El 3, por favor. Inclinad vuestro oído y ¿qué cosa? Y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Wow. Wow. Dios nos hizo para Él. Es por eso que nuestro corazón no encuentra satisfacción en ninguna cosa, sino en Él. Yo decía, cuando tenga esa casa, voy a ser feliz. Nada. Cuando tenga tal cosa, voy a ser feliz. Nada. Por unos días, por un tiempito, como que el juguete nuevo, como que llena, ¿no? Y después vacío y seguimos en la búsqueda. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos por Dios con un vacío en nuestro corazón del tamaño de Dios. Nada va a llenar, nada. Es real, es real. Es real. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la asamblea de Westminster cuando hablábamos sobre la soberanía de Dios? Ahora el catecismo, miren, que se reunieron teólogos de diferentes congregaciones, eruditos en la Biblia, y han formado principios en base a la Biblia. Y aquí hay una pregunta, el catecismo de la asamblea de Westminster hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Y ellos mismos responden, el fin principal, según la Biblia, el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre, jamás. No sé cuál es mi propósito. Tu propósito es glorificar a Dios y gozar de su presencia por siempre. Ese es tu propósito. Dios no te ha creado no nos ha creado para que hagamos lo que nos dé la gana y hagamos de nuestra vida un poncho. No, es glorificarlo a Él, pero tengo que trabajar. Sí, tienes que trabajar, lo puedes glorificar en tu trabajo. Puede ser de influencia en tu trabajo, como puede ser también una piedra de tropiezo, una mala influencia. Sí, ese es el todo del hombre. Por favor, entendamos.
Un ejemplo de lo que estamos hablando lo vemos en la palabra de Dios en Apocalipsis 4, Apocalipsis 4. Diez y 11. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Para qué nos ha hecho Dios? ¿Para qué nos ha creado Dios a cada uno? ¿No, acaso no dice: tú me formaste en el vientre de mi madre? Tus dedos me formaron, todas las cosas, todo Dios nos hizo. ¿Para qué nos hizo Dios? ¿Para qué nos creó Dios? ¿Para qué? Para su placer, para su placer. Él puso en nosotros, ¿saben qué? De nosotros no puede haber. Tú dices: ay, yo he buscado a Dios. No, la gracia. Dice, ¿qué significa la gracia? La gracia significa, antes de que el hombre busque a Dios, Dios está buscándolo a él. Esa es la gracia. Por eso dice: ni quisimos ni corrimos. Cuando nos hablaban de Dios, nada, que Dios, nada. Tengan dos dedos de frente, nos decían a nosotros así. ¿De qué hablan? Él puso en nosotros el deseo de gustar de Él. De nosotros no puede venir nada. ¿Acaso no dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo? Él nos apartó y andábamos cautivos. ¿De quién? Del diablo. Y el Padre le dice: hijo, ve a liberar a los que eran míos. Eran míos y están cautivos. Y Él vino a liberar a los cautivos, ¿o no? Nuestros caminos eran de continuo al mal, hijos de ira, dice que éramos. Vivíamos en tinieblas, estábamos muertos en delitos y pecados, y Él vino a liberarnos. Por eso es lo que dice cuando el Señor Jesús se volvía nuevamente al Padre, le dice: aquí están todos los que me diste. Aquí están, ninguno se perdió. Ninguno se ha perdido. Tuyos eran, estaban en el mundo y los saqué del mundo. Y ahora, ¿para qué? ¿Para qué todo ese sacrificio de Cristo? Todo lo que hizo, todo lo que sufrió en la cruz. ¿Para qué? ¿Para que vivamos religión? ¿Para que vivamos una costumbre? ¿Para que vivamos una tradición? Ay, entro a la iglesia y salgo de la iglesia como si nada. Qué linda estuvo, ¿no? Decimos, qué linda estuvo, ¿no? La alabanza, la adoración. Qué alegre hemos danzado, todo eso, qué lindo, ¿no? Y le preguntaste a Él: ¿te gustó mi alabanza, mi adoración, Señor? ¿O solo fue para ti, para tu alma? ¿Saben qué? No vamos a poder vivir como deberíamos vivir si realmente no disfrutamos de su presencia. Él, como decíamos, ha puesto el deseo de gustar de Él, de disfrutar de su compañía. ¿Saben qué? De lo que se había perdido. ¿Cómo era en el Edén? Todos los días venía Dios a caminar con ellos. Todos los días.
Igual todos los días quiere caminar con nosotros. Pero no, mi trabajo, puedes glorificarlo en tu trabajo. Tienes que cocinar, tienes que hacer esto, el otro, pero aún en medio de eso no puedes decir, Dios mío, gracias. Me has dado este trabajo, Señor. Quiero ser de bendición, Señor. Tu mente, ¿a qué dedicas tu tiempo? Ahí está la cosa. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Qué es lo que ahí está tu corazón? ¿Qué amas? ¿Qué amas más? A lo que dedicas tu tiempo, eso es lo que amas. Ay, pero yo vengo a la iglesia, sí. Estas 2 horas en la iglesia. ¿Y? ¿Cuántas horas tiene el día? 24 horas. ¿Cuántas horas le das al Señor? De la semana. Es confrontador, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo podemos decir, Señor, no te siento? Señor, no tengo deseos de leer la palabra, no tengo deseos de orar. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque nos hemos alejado de Dios. Somos culpables de separarnos de Dios. No es la culpa de Él. Es más, Él pone deseos, Él pone, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Él no es una lámpara de Aladino que viene a pedir, Padre, dame. Y te amo, Padre. Te anhelo, Padre, te deseo. Sin mí no son nada, no pueden nada, ¿no dice la palabra? Ustedes son los pámpanos, yo la vid. A ver, un pámpano, una rama. Sacamos esto, una rama de aquí, se muere. Se muere. Y así andamos a veces. Cuando estamos conectados con Él, permanecemos con Él, estamos cerca de Él, somos como ¿qué? Como los cedros del Líbano. Separados de Él, somos arbustos sin vida. Como la retama en el desierto, dice, ¿no ve? Sin vida. Disfrutamos de su compañía. ¿Qué significa todo eso para nosotros? Significa poder verlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a ver si es espíritu? De espíritu a espíritu. El hombre espiritual discierne todo desde el punto de vista espiritual. El hombre carnal no puede discernir porque es locura para él. Caminamos con él, lo vemos a él, gustamos de su sonrisa. Moisés estaba tan enamorado de Dios. Señor, primero, muéstrame tus caminos para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Después, muéstrame tu rostro. Ah, confianzudito, pero me gustan los confianzuditos, le dice Dios. Y después, muéstrame tu gloria. Wow, wow, wow. Pero nosotros nos conformamos. Ay, he recibido al Señor y punto. Y eso de recibir al Señor es una palabra que no está en la Biblia. ¿Por qué? ¿Cómo se conoce que uno es cristiano? Si uno asiste a una congregación, a cualquier congregación, y sigue asistiendo y hay cambio en su vida, no habla como hablaba, no vive como vivía, ese es un cristiano. No es, hice la oración de salvación y ahora vivo como me da la gana. No es así. No es así. Tiene que haber nueva criatura. Son las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Saben qué? Estamos igualitos que el pueblo de Israel. No quería ir a la presencia de Dios, al monte, no querían. No, ve tú. ¿Por qué? Porque por ahí morimos nosotros. No querían ser confrontados con sus pecados. Que a ti te hable, le decían a Moisés.
Y Dios quiere hablarnos a todos. Pastor, óramelo. ¿Tú no tienes boca? ¿No eres hijo de Dios? Ir directamente a la presencia de Dios libremente. No, y no es que nos moleste, por favor, no entiendan, pero apóyenme en oración, perfecto, perfecto. Gustamos de él, gustamos de su compañía, hay intimidad con él. Cuando estás solo hablando con el Señor, le dices, Señor, te amo. Y sabes que no tienes que hacer muchas cosas para que sientas ese gozo, esa felicidad. Te amo, no me importa nada de lo demás, Señor. Nada. Ay, pero si no estamos unidos al Señor, ay, la pandemia, ay, ¿qué va a ser? Ay, ¿y si me muero? ¿Y mi casa? ¿Y mi ropita? ¿Es así o no? ¿Y mi autito? Ni lo he recibido todavía. Es increíble, eso me ha pasado a mí. Cuando antes de que empiece la pandemia estábamos en Santiago y mal de mi garganta, ya les he contado. ¿Y qué va a hacer de Sara? Claro, Sara de tercer lugar, creo. Pero era, ¿y mi ropa? ¿Y la casa recién le hemos hecho? ¿Y qué va a hacer? Y Sara, hasta que el Señor, ¿sabes qué? Yo he cuidado de Sara, yo he cuidado de ti. ¿Cuál es tu problema? Amén, Señor, ya. Perdón, Señor, perdón. ¿Saben qué? Él ha permitido nada, su gobierno, Él gobierna todo, Él ha permitido todo con propósito. Entendamos eso. La pandemia, ¿qué es? Los terremotos, como compartía la anterior semana, terremotos, tsunamis, lo que pasa en Afganistán, todo está bajo el control de Dios y lo permite con propósito. ¿Pero por qué, Señor? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Qué le dice? ¿Acaso el barro le dice al alfarero, ¿por qué haces esto? ¿O por qué me haces de esta forma? Él es Dios. Si controla las galaxias, ¿qué no va a controlar esta tierra? Aquí está, en sus manos. Hasta que ¿saben qué? Como compartíamos la vez pasada, un cristiano verdadero sabe quién es y a dónde va. No anda, ay, Señor, y si toca la hora, ¿saben qué? Yo estuve abrazando, me he metido ahí en Santa Cruz, al Alto San Pedro, que era lleno de COVID por ahí, y me ha guardado, y no es que me va, hasta que Él quiera. No va a ser antes, ni un día después, ni un día antes que nosotros vamos a morir. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de Dios. Tiempo para nacer, tiempo para morir. ¿No hay? ¿Por qué temblamos? Si no es el tiempo, Dios nos va a guardar. Y eso no quiere decir que vamos a andar a ver, estornuden sobre mí. No, por favor. Con sabiduría. Punto. Ya. No es decir, pero la verdad. O sea, con sabiduría y por respeto a los demás. Yo también ando con barbijo. Sí. Y ya, ahora cuando estamos mal, ya no le digo, Sara, a ver, toca mi frente. Cualquier cosita que tenga, toca mi frente. Falta, ¿saben qué? Falta de conocimiento de Dios, de quién es Él, de qué piensa Él de nosotros. Sí. Nosotros somos culpables de separarnos de Él. Hemos dejado de amarlo como debiéramos. Lo mismo que pasó en el Edén. Dios puso amor en Adán y en Eva. Amor hacia Él. Eran su todo Dios. Pero dejaron de amarlo como debían haberlo amado. Dejaron de obedecerlo. Lo mismo, nosotros somos culpables de separarnos de Él. Somos culpables de no obedecerlo. Y por eso, esa es la causa
de que huimos de él. Así como huyó Adán escondiéndose en medio de los árboles. ¿No? ¿No? Y Dios sabe, o sea, Cristo ha venido para que nuevamente, aquí está, al Padre. Te los entrego. Para que podamos venir a su presencia. Ya no nos ocultemos. ¿De qué nos ocultamos? ¿Por qué nos ocultamos? Porque hay algo en nuestro corazón. ¿Queremos vivir como queremos vivir? ¿Hay pecado en nuestro corazón o no? ¿No queremos ver la presencia de Dios? Decimos, de nombre decimos, somos cristianos. Es como le dije yo a mis hijos. ¿Saben qué? No digan que son cristianos. Vivan como cristianos. Suena duro, pero es así. Es porque hemos dejado de amarlo y de obedecerlo como debiéramos. Y no decimos que no amamos. Amamos a Dios, pero no lo amamos como debiéramos. Y a consecuencia de eso, la culpa y el miedo, igual que Adán y Eva, nos hace huir de su presencia. La culpa y el miedo. Pero hay una cosa, ¿quién puede huir de la presencia de Dios? ¿Acaso Dios no está también en el valle de Acor? ¿Dónde puedo huir de tu presencia? ¿No dice? Si me fuera al último del mundo, allá estás tú. Si me fuera al infierno, allá estás tú. Dios está también en el infierno, ¿sabían ustedes? Pero ¿qué hace Dios en el infierno? Derramando su ira. ¿Y en la tierra qué hace? Derramando misericordia, juicio y justicia. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿No dice en su palabra? ¿Quién puede huir de su presencia? Dice la palabra, cuando los cielos de los cielos no pueden contenerlo. ¿Acaso no dijo Salomón, el Espíritu del Señor llena la tierra? Nosotros queremos, ay, voy a hacer esto y me voy a ocultar, ahí no me ve el Señor. Dios está en todo lugar. Esa es la omnipresencia de Dios. Cuando estamos cometiendo barrabasadas, Dios está ahí mirando. ¿Y sabes qué? Anotando. Un día vamos a estar delante de la presencia del Señor y todo va a ser expuesto. Perdonados, salvados, sí. Hay un libro de memorias. Pero si tú te arrepientes, dice el Señor, todos tus pecados me voy a olvidar. Y al fondo del mar. Y prohibido pescar. Prohibido bucear. Primera de Reyes 8:27, por favor. Primera de Reyes 8:27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? Eso muchos se preguntan. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Saben qué? Sabemos que Dios está en todo lado, ¿sí o no? Es la omnipresencia de Dios. Sabemos, ¿no ve? Está en todo lado. Pero ¿saben qué? La presencia manifiesta de Dios es otra cosa. Dios está en todo lugar. Pero otra cosa es la presencia manifiesta cuando Él se revela a aquellos que lo buscan. Nosotros, ¿por qué no disfrutamos de la presencia de Dios? Porque hemos
huido de la presencia manifiesta de Dios, como huyó Adán y Eva cuando se ocultaron entre los árboles del huerto. O quizás hemos dicho como Pedro, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Por el pecado, ¿qué nos impide ver el rostro de Dios? El pecado, la desobediencia. Así es como el hombre vive en esta tierra, apartado de la presencia de Dios, alejado de la presencia manifiesta de Dios, sin disfrutar de Él. La pérdida, escuchen, la pérdida del propósito del hombre para el que fue creado es la causa de ¿qué? De la falta de paz e insatisfacción en el corazón. Si no hay propósito, hemos perdido ese propósito de glorificarlo a Él, de disfrutar de su presencia, como dice el Catecismo de la Asamblea de Westminster. Si hemos perdido ese, ¿cómo va a haber paz en nuestro corazón si Él es el príncipe de paz? ¿Por qué no hay satisfacción en nuestros corazones? Siempre buscando algo para que llene ese vacío, siempre. Nada nos llena, nada nos satisface. ¿Por qué? Porque hemos perdido el propósito para el cual Dios nos ha creado. Así de sencillo. ¿Saben qué? La obra completa de Dios en la redención, en la salvación, en la vivificación, tiene por objeto de ¿qué? La obra completa, hablamos. Tiene por objeto de ponernos otra vez en una relación correcta con Dios. A eso vino Jesús. Estábamos descarriados, vivíamos como nos daba la gana, éramos cabras en lugar de ovejas, y vino Jesús y eso es lo que empezó la obra. Sigue el proceso de santificación, como dice, la salvación es en segundos, pero después viene, ¿qué viene después de la salvación? ¿Qué viene? Después de la salvación, el otro paso, ¿qué es? La santificación. Ese es un proceso que empieza con la salvación y después viene la glorificación. ¿Sí? Pero nos conformamos solo con la salvación. Soy salvo y listo. ¿Y cuál es el propósito? Glorificarlo a Él y gozar de su presencia por siempre jamás. Pero buscamos el gozo en cosas, en personas y manacanchu. ¿O no? ¿Saben qué? Para que esa obra completa de Dios en la redención se cumpla, es necesario ¿qué cosas hacer? Que nos despojemos de nuestros pecados a través del arrepentimiento. ¿Qué más? ¿Qué más? Para que nos reconciliemos con Dios. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de él, pero vengo a ti, Señor. He pecado. Y después de eso, ¿qué hay? El disfrute de su presencia. De otra manera, no. Ay, ¿por qué me siento así? ¿Por qué vivo así? Hay verdadero arrepentimiento. Te has reconciliado con Dios. Entras a disfrutar de él. Esa es la consecuencia. Disfrutar de Dios. ¿Y sabes qué? Cuando disfrutas de la presencia de Dios, te pueden apedrear así como Esteban. A ladrillos lo agarraban y ni sentía Esteban.
solo lo veía él, disfrutaba de la presencia del Señor, pero cuando no nos arrepentimos, no nos reconciliamos con Dios, como ay, me ha sacado esa hermana, yo no voy a esa iglesia porque me ha sacado la lengua, no me saluda. En esa iglesia no dan amor. Por favor, ¿quién ha dicho que vos vas a recibir amor? Tú vas a dar amor. Si eres cristiano, vas a dar amor. ¿O no? ¿O no? La verdad. Si no somos como niños, sacándonos, ya debiendo ser maestros, siguen en celos, en contiendas, en envidia. Por favor. Por favor. Es como dice esa canción que dice en tu presencia. En alguna parte del camino me he desviado, Señor, pero vuelvo a ti, Señor, porque lo que había allá en la provincia lejana, nada es bueno, Señor. No llena, no satisface, Señor. Me vuelvo a ti, Señor, porque tu presencia es mi hogar, tu presencia es mi casa, tu presencia es mi vida, Señor. Si no, aún en el matrimonio, ay, yo no sé qué voy a hacer con esta mujer. Es así. ¿Saben qué? Ya no es qué me puede dar ella, sino tu bien a mi costa. Ella ha estado bien mal esta semana, resfriada, sí, ¿no? Y yo le digo, pero estás viva. Hay que dar gracias. Y ella otra vez a mí me jala de la oreja también, porque yo como niño así, ¿no? Yo le digo, ya da gracias a Dios, estás viva. Ay, pero es la viejez, le digo, tranquila. Ya, tranquila, le digo, ya. ¿Saben qué? Es tu bien a mi costa. Yo he decidido, y pidiéndole al Señor, servirla a ella. Esa es la cosa. No es cuestión de decir, ya estás viejita, mejor me busco otra. Ya no. No, la verdad. Sí. Y no creen que yo he sido demasiado carnal cuando estaba en el mundo. Sí, pero yo le he dicho, Señor, por favor, que yo pueda amarla, que pueda respetarla, que pueda ayudarla, Señor. Hasta que Él quiera. Ese es el matrimonio. Eso es cuando tú le pides a Dios, no, de ti no van a hacer nada bueno, sino, ya. Es como ese chiste que me dice, ese chiste, opa, que después de los 60, el que no siente nada es porque está muerto, dice. No le han entendido, ¿no? Tenemos más de 60, le digo. Estamos de retro. Amén. ¿Cómo hacemos para que se cumpla el propósito de Dios y estemos correctamente en relación con Dios? Despojémonos de los pecados, reconciliémonos con Dios y, consecuencia, disfrutemos de su presencia. Ese es el propósito del hombre. ¿Y cuándo notamos la gracia de Dios? Porque nos vamos al trono de la gracia, estamos en un desierto, no tenemos ganas de nada, somos pésimos cristianos. ¿Y dónde tenemos que ir? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Eso es. No es por fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con su espíritu, con su gracia. Él es la gracia que vino del cielo a la tierra. Él es el que está en el trono de la gracia, derramando ¿qué? Gracia para el oportuno socorro, para la necesidad. Gracia. Eso es lo que necesitamos. Y la gracia es un favor inmerecido. La gracia de Dios, ¿a dónde nos lleva? A buscarlo nuevamente a Él. A volver a su presencia. Señor, necesito de tu gracia. Yo no puedo, Señor. Tu gracia en mí, Señor, obrando. Poniendo ese deseo, esa pasión
de buscarte a ti, Señor. Cuando notamos que la gracia de Dios está obrando nuevamente en nuestras vidas. Cuando nuevamente hay hambre de Dios en nuestros corazones. Cuando nuevamente hay hambre de Dios en nuestros corazones. ¿Saben qué? Yo me sentía como Jacob esa noche que les decía, esta semana, le decía, Señor, quizás soy un Jacob, un engañador, un mentiroso, lo que sea, pero estoy aquí, Señor, y no te voy a soltar, Señor. No te voy a soltar mientras tú no me bendigas. No te voy a dejar, Señor. Eso es lo que busco, eso es lo que anhelo, Señor. No lo tengo, pero no voy a desmayar, Señor. Eso es lo que le dije, sí. Hay hambre en tu corazón, clama por gracia. Eso te va a llevar a decir como David, como al siervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo hambre de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Notamos la gracia de Dios cuando nos sentimos impulsados a decir como el hijo pródigo, volveré a mi padre, me presentaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado, he pecado. Vuelvo a ti, Señor. Esa decisión, ¿saben qué? Comienza con una decisión. Dios no te va a obligar. Con una decisión. Esa decisión es el primer paso. Ay, pero que cuesta tanto. ¿Saben qué? Así como dijo el sabio chino Lao Tse. Había un sabio chino que era un escritor. ¿Pero qué dijo? La ruta de 1000 millas siempre comienza con un paso. Porque va a decir, ahí es tan difícil, es tan lejos, pero siempre tengo que ir a tal lugar con un paso a la vez. ¿Sí? ¿Sí? Porque si no vas a estar en puros deseos, en puros anhelos y no va a pasar nada. Tienes que dar ese paso, pedirle la gracia de Dios al Señor. ¿Saben qué? Dios nos lleva por travesías, aún a través de esta pandemia. ¿Saben qué? Nosotros hemos estado 1 año y 7 meses en Santiago solitos, justo en la pandemia, sin televisión, porque no hubo tiempo de conectar el cable. Sí, la radio se nos quemó encima, como dice, sobre mojado llovido. Bueno, pero la cosa es que hemos empezado a leer lo que nunca antes habíamos leído o visto. Ha sido un tiempo de bello, un tiempo de lindo entre nosotros y el Señor. Yo les digo así, nunca hubiéramos experimentado eso ni leyendo 10,000 libros. Nunca. Es la experiencia espiritual lo que trae vida. Es así. Y tú, o sea, te va a llevar por una travesía, por un viaje. A cada uno nos va a llevar. Y esta pandemia es para eso. Es para eso. Muchos dicen, no, es el juicio de Dios a las naciones. No, es el juicio de Dios a su iglesia para que deje su tibieza, deje su complacencia, para que se vuelva a Él en primer lugar. Y después, porque Dios siempre, la ira de Dios siempre está sobre las naciones, sobre los que no son hijos de Dios. Sí, sí. Vean la palabra. El viaje del alma, escuchen, el viaje del alma. Todos nos llevan ese viaje del alma. El viaje del alma, desde el pecado hasta la presencia de Dios,
está ejemplarizado en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Cuando el pecador quería acercarse a Dios, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Entraba al atrio, ¿no ve? En primer lugar, era el patio exterior, digamos, porque estaba formado de tiendas, ¿no ve? Como en 3 secciones. Iba al patio exterior, ¿y qué hacía? Ofrecía una víctima. Una víctima inmolada, sacrificada. Y luego, ¿dónde ofrecía? Como en esa canción, en el altar de bronce. Luego, ¿qué hacía? Se lavaba en la fuente de agua, se lavaba de bronce. Luego pasaba al lugar santo. En el lugar santo, ¿qué había? El lugar santo no tenía más luz que el candelabro de 7 brazos. Eso era lo único que ardía en el lugar santo, que simbolizaba o era una figura de Cristo Jesús como la luz del mundo. También en el lugar santo había el altar, creo que es el altar de bronce, si no me equivoco. Se hallaba también la mesa de los panes, que simboliza a Jesús como el pan de vida. Todo lo del tabernáculo se atribuye a Jesús. Es una figura de Jesús, todo. Sí. También en el lugar santo había el altar de oro. ¿Figura de qué? Donde se quemaba incienso. Figura de las constantes oraciones de los santos. Dice que nuestras oraciones suben como olor grato a Dios. Estamos compartiendo todos los días en la reunión de oración de 6:30 a 7:30. Compartimos un pedacito de lo que significa la oración. Sí, es una bendición. Bueno, y entre el lugar santo, primero estaba el atrio, aquí estaba el lugar santo. Entre el lugar santo y aquí y el santísimo había una cortina gruesa, tejida. Era un velo, digamos, que le llamaban gruesísimo, que separaba el lugar santo del santísimo. ¿Y qué había en el lugar santísimo? Que es donde tenemos libre entrada ahora. Porque antes solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año y ahora nosotros nos podemos entrar cuando nos plazca por el sacrificio de Cristo. Entonces, pero en ese entonces, como decíamos, en el lugar santísimo se hallaba, ¿qué cosa? El arca del pacto, cubierta de oro con los querubines de gloria, también de oro. Sobre la tapa del arca, ¿qué había? Había una tapa de encima del arca, se llamaba el propiciatorio. ¿Y qué había en el propiciatorio? Escuchen esto. Se manifestaba la gloria de Dios. La gloria de Dios era la gloria Shekinah. El peso de su gloria estaba sobre el propiciatorio. ¿Y eso a qué nos lleva a nosotros? Mientras el tabernáculo estuvo en funciones, solo el sumo sacerdote y una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Y no sin sangre, no sin sacrificio, que ofrecía por sus propios pecados y por los del pueblo. Como les dije, entraba con una pita y campanilla. Si no sonaban las campanillas, arrastrándolos acá. Si no era acepto el sacrificio. Y ahora ya no hay más sacrificio que el que hizo Cristo, y ya no más. Y libre entrada.
Ese velo espeso fue el que se rasgó de arriba abajo, en dos, de arriba abajo, cuando Cristo fue crucificado, cuando murió en la cruz. Ese velo rasgado indica que ahora está abierto el camino al cielo. ¿Por qué? Por medio del cuerpo de Cristo, abierto en la cruz. Todo tiene. Aquí está. Amén. Ahí está el sumo sacerdote. Sí. Pero aquí está en el lugar santo. Ahora el Santísimo ahí. Es ahí donde no tenemos que quedarnos en el santo. Entrada, libre entrada al lugar santísimo. Wow. Ese velo rasgado indica que ahora tenemos libre acceso al Padre. Antes no había eso. A través del sacrificio que podemos ir en oración, podemos ir con nuestras cargas. Vengan a mí, y yo les daré vida. Vengan a mí los cansados, los confundidos. Vengan a mí. Los enfermos, vengan a mí. Todos vengan a mí. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, Señor, pero es que de repente me vas a hacer que yo renuncie. Nada. Mister Afines, Señor, no. Por si Dios no funciona, lo guardaré escrito. Todo lo que enseña el Nuevo Testamento concuerda con el Antiguo Testamento. Los redimidos, escuchen, nosotros somos redimidos. Cristo ha pagado el precio, ¿o no? Nos ha rescatado, ¿sí o no? Los redimidos de hoy no deben tener miedo de entrar a su presencia, ¿o no? De entrar al lugar santísimo. Ay, pero es que por ahí muero. No. Dios quiere que pasemos hasta su presencia y que nos quedemos toda la vida ahí. La luz que brillaba sobre el propiciatorio, escuchen bien, la luz que brillaba sobre el, hemos dicho, era la manifestación visible de la presencia de Dios, la gloria Shekinah. A ver, Éxodo 40, 34 al 38. Éxodo 40, 34, ahí está, ¿ve? Estos son los querubines de gloria, el arca, el propiciatorio aquí. Ya, entonces, Éxodo, hemos dicho, están encantadas con el dibujito y se olvidan de las letras. Éxodo 40, 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. 37. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Era la presencia de Dios que los guiaba de día y de noche al pueblo de Israel en su caminata. ¿Sí? Escuchen, sin esa manifestación visible de la presencia de Dios, todo el culto del tabernáculo, estamos hablando del Antiguo Testamento, todo el culto del tabernáculo, si no había esa presencia visible de la presencia de Dios, todo el culto del tabernáculo y todo el sistema sacerdotal levítico
no tenía significado para Israel. Si esa presencia visible de Dios no estaba ahí, no tenía ningún sentido. Era algo del hombre nomás y no tenía nada de valor. Y es lo mismo que pasa hoy. Si la presencia de Dios no está en un culto, no tiene ningún sentido. Hemos ido como a entrar a un restaurante o a algún lugar y punto. Lo que hace la diferencia es la presencia manifiesta de Dios en un lugar. Amén. De igual manera, la presencia de Cristo en el alma del creyente es el hecho más importante del cristianismo. Desde niños, ¿no ve que nos dicen? ¿Dónde está Jesús? Así nos dicen los niños. Esa es la presencia de Cristo Jesús en el alma del creyente, es el hecho más importante del cristianismo. Cristo morando en nuestros corazones. En el corazón del mensaje del evangelio está el propio Dios en persona, esperando que sus redimidos se den cuenta de su presencia. Todo el evangelio, toda la palabra de Dios es una carta de amor de Dios a nosotros, esperando que realmente sepamos el propósito, que es glorificarlo a Él y disfrutar de su presencia por siempre y jamás. ¿No dice? Sí. No es una utopía, es una realidad. Pero el problema es que el cristianismo en la actualidad solo en teoría conoce la presencia de Dios. Los cristianos se contentan con contar con la presencia de Dios solo posicionalmente, pero no tienen interés de estar en la presencia de Dios experimentalmente. Y es el deseo ardiente. ¿Se acuerdan que hablábamos de los grandes hombres de Dios del pasado? ¿Qué dice? Que ellos gemían por Dios, ellos oraban clamando por su presencia. Lo buscaban de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo. Y cuando lo encontraban, ¿qué pasaba? Se gozaban de ese encuentro. ¡Wow! ¡Wow! Y eso no está reservado solo para algunos. Es reservado para cada hijo de Dios. Es el derecho de cada hijo de Dios hoy en día por el sacrificio de Cristo. ¿Nos interesa realmente la presencia de Dios o la falta de la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Saben qué? El mundo, vemos cómo sucede todos los días. Hablaba de mueren en terremotos, mueren en guerras, mueren en todo. El mundo está pereciendo porque no conoce a Dios. Y la iglesia languidece porque no goza de su presencia. Y la cura, ¿cuál es la cura de todos nuestros males espirituales? Sería entrar a disfrutar de la presencia de Dios y comprender que Él está en nosotros y nosotros en Él. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Uy, y esto es muy bueno. Esto es muy bueno. Los corazones, escuchen, capaces de quebrantarse, movidos por el amor a Dios, son aquellos que han estado en la presencia de Dios y lo han contemplado con los ojos descubiertos. Los hombres de corazón quebrantado son incomprensibles para la gente común. ¿De qué llora este? Sí, pues parece un Jeremías. No todos comprenden, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué están postrados? ¿Por qué hincados? ¿Por qué esto? ¿Por qué alzan sus manos? ¿Por qué? Son incomprensibles para la gente común. Esas personas de corazón quebrantados
hablan con autoridad espiritual. Han estado en la presencia de Dios y hablan de lo que han visto allí. Ellos son profetas y no escribas. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Saben qué? Un escriba habla de lo que ha leído. Un profeta habla de lo que ha visto. Entre el escriba que ha leído y el profeta que ha visto, hay una separación abismal. Hoy en día tenemos muchísimos escribas, pero muy pocos profetas. El privilegio de entrar hasta la presencia de Dios es el derecho de cada hijo de Dios en estos días. Habiendo desaparecido el velo de separación por el cuerpo desgarrado de Cristo y no habiendo por parte de Dios ningún impedimento para acercarnos a Él, escuchen, ¿por qué nos quedamos afuera? ¿Por qué nos quedamos viviendo en el patio exterior, en el atrio, si se nos permite entrar al lugar santísimo? Podemos vivir en el lugar santísimo. Mira lo que dice el Señor, mira lo que dice la voz del novio. Veamos Cantares 2:14. Cantares 2:14. ¿Qué dice el novio a la iglesia? Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña. ¿Por qué las palomitas hacen su nido en los barrancos, en las peñas? Porque para ocultarse de los depredadores, ¿no ve? Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. ¿Qué dice Dios a su iglesia? Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. ¿Qué tal? Amada mía, ¿por qué estás ahí oculta? ¿Por qué te escapas? Ven a mí. Eres agradable a mí. Te amo. Wow. Estas palabras están dirigidas a nosotros, pero nosotros tardamos en responder a esas palabras. Miren, ¿saben qué? ¿Por qué lloro yo a veces? Porque pasan los años y envejecemos. Pasan los años y envejecemos. Y nos cansamos de vagar por el patio exterior. ¿Y qué es lo que nos impide entrar al lugar santísimo? Pasar al lugar santo, al santísimo. ¿Qué es la respuesta? ¿Saben qué es? Es que estamos fríos. Esa frialdad no es otra cosa que el velo de separación. ¿Pero acaso no ha sido roto? Sí, hay un velo de separación que conservamos en el corazón, que nos impide ver el rostro de Dios. Ese velo impide que veamos el rostro de Dios. Ese velo no es otro que el velo de nuestra naturaleza caída, que aún no ha sido crucificada dentro de nosotros. Ese velo es la supervivencia del yo que no ha sido, que no lo hemos crucificado todavía. Ese es el verdadero enemigo de nuestra vida y el impedimento para nuestro crecimiento espiritual. Debiendo ser maestros, siguen como niños. Este velo no es bonito y no nos gusta hablar de él. Cuando hablan de nuestro yo, no, ¿yo cómo? Yo, ¿no sabes quién soy yo? Ese velo está tejido con los hilos del egoísmo y con los pecados del espíritu humano. Esto no es algo que nosotros hacemos, sino es algo que nosotros somos. Y ahí está su poder. Estos pecados de nuestro ser interior, ¿cuáles son? Del espíritu humano, ¿cuáles son? La justificación propia, la autoconmiseración. Ay, no, pero es que esto, la justificación propia. Ay, pero es que no hago esto porque siempre justificándonos. Ay, pobre de mí, ¿cómo pues es tanto que sufro?
La autosuficiencia, no saben quién soy yo. Oh, yo todo lo puedo, todo. Oh. La admiración de sí mismo. Wow. El amor propio. El egoísmo. El exhibicionismo. La autoalabanza, etcétera. Estos pecados están tan profundamente metidos dentro de nosotros que es muy difícil verlos y no queremos verlos. Hasta que la luz de Dios se enfoca sobre ellos y los expone. Y cuando hablamos de la palabra de Dios es su luz exponiendo nuestras cosas, confrontándonos. El yo es el velo que nos oculta del rostro de Dios. Y lo único que puede quitar lo que es la experiencia espiritual. Antes de que seamos librados de ese velo, Dios tiene que hacer una obra destructiva dentro de nosotros. Tenemos que invitar a la cruz que haga su obra dentro de nosotros. Debemos poner nuestros pecados delante de la cruz. ¿Para qué? Los pecados del yo, para que sean juzgados. Arrancar ese velo es hacernos daño, nos lastima y nos hace sangrar. Nunca será divertido morir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si el yo está muerto, entonces ¿por qué no tenemos comunión íntima con el Señor? Porque sigue el yo, sigue el velo ese que impide que veamos el rostro de Dios, que tengamos comunión con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El que quiera salvar su vida la perderá, ¿no dice el Señor? El que quiera salvar su yo, su alma, la va a perder. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la encontrará. Arrancar ese velo es hacernos daño, nos lastima y nos hace sangrar. Debemos tener cuidado de no tratar engañosamente con nuestra vida interior, con la esperanza de rasgar. Nosotros no tenemos que rasgar ese velo, porque si no vamos engañosamente lo vamos a hacer. Dios tiene que hacer eso. La parte nuestra, ¿cuál es? Entregarnos, confiar, confesar y darnos por crucificados. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucificados con Cristo. No es suficiente creer en la doctrina de la crucifixión del yo. Ay, sí, nos has hablado de eso, pastor. Nos has hablado de la crucifixión del yo, nos has hablado del yo, pero ahí seguimos en la misma. ¿Sí? No es suficiente creer en esa doctrina. Porque si así lo hacemos, vamos a estar imitando a Saúl, que sacrificó solo algunas cosas, pero guardó, reservó para sí lo mejor del despojo, lo mejor del botín. ¿O no? A veces sacrificamos, Señor, estito, pero esto no quiero que se toque, Señor, porque me duele mucho. Con Dios es entregarnos, confiar, confesar y darnos por crucificados. La cruz no es bonita, es tosca y mortal, pero es efectiva. No deja a las víctimas colgando indefinidamente de ella. Llega el momento cuando la obra queda consumada. ¿Acaso Jesús no dijo consumado es? Cuando la obra queda consumada y la víctima muere. Porque la cruz es para morir a nuestro yo, ¿no ve? Es después donde Señor, vida de resurrección queremos, Señor, avivamiento. ¿Dónde han visto vida de resurrección sin morir? ¿No es cierto? El que vive, vive nomás, sigue viviendo. No puede vivir uno vida de resurrección, no puede vivir en Canaán si no ha muerto. La primera generación murió, ¿o no?
No puede haber vida de resurrección si no hay muerte. Es después de la muerte que viene el gozo de la resurrección y la alegría del rasgado del velo. Es entonces que olvidamos los dolores que ha costado y disfrutamos de la presencia del Dios vivo. Pongámonos de pie, por favor. Ya los veía con cara de hambre, pero valía la pena del alimento, del banquete espiritual. No solo de pan vivirá el hombre, dice el Señor. Amén. Inclinemos nuestros rostros y repitamos esta oración con todo tu corazón. Sabemos que debemos hacerlo realmente delante del Señor. No es el pastor, no mires a otros, solo repite. Entre tú estamos en la presencia del Señor. Él nos ha estado hablando. Escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia, dice su palabra. Repitamos, Señor, cuán preciosos son tus caminos y cuán inciertos y sombríos son los nuestros. Enséñanos a morir para que nos levantemos a novedad de vida. Rasga de arriba abajo el velo de nuestro egoísmo, como rasgaste en dos el velo del templo. Nosotros nos acercamos a ti en plena certidumbre de fe. Moraremos diariamente contigo aquí en la tierra para acostumbrarnos a la gloria del cielo. Cuando lleguemos allá, para estar eternamente a tu lado. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga. Amén.